Bien, a ver. La clase pasada estuvimos viendo sobre ejemplos de arrays y también estuvimos haciendo un diseño, un diseño de una ventana en la cual nosotros ingresábamos aquí el nombre, conforme ingresamos el nombre, le damos a agregar y se iba a ir agregando a las raíles que nosotros teníamos. El array ya sabemos que es una estructura de datos dinámica en la cual pues se van agregando elementos. Se denomina dinámica porque la cantidad de elementos no se sabe, ¿no es cierto? Tú puedes agregar y eliminar, modificar elementos allí. Bien, estos van de acuerdo a sus índices. Los índices nosotros ya los venimos tocando desde temas anteriores. Ya. Los arreglos también tienen índices. Pero a diferencia de los arrays, el arreglo es que ya tiene un número de elementos fijos. Nosotros habíamos visto cómo crear nosotros aquí un array, ¿ya? Con el paquete util. Si nosotros vemos aquí arribita, bueno, este está generado. Este paquete util, ¿ya? Tiene una clase arrays. Aquí hemos declarado una clase arrays, ¿ya? Como tipo genérico hemos puesto que reciba un conjunto de strings. Bien, nuestra estructura de datos le hemos llamado nombres completos, en la cual va a recibir nombres a cada rato y nosotros a través de un botón vamos a ir agregándolos. Eso es lo que nosotros teníamos hecho hasta el momento. Bien, bueno, este es código generado, esto no tiene nada que ver. Aquí habían dos botones hasta ese momento. El primer botón, que era de agregado, quería decir que conforme yo vaya escribiendo, cuando yo le dé clic aquí, ejecuta lo que está dentro. ¿Y qué es lo que ejecuta? Bueno, según las líneas, dice, ¿sabes qué? Tráeme lo que has escrito en la caja de texto, que es un getText, ¿no es cierto? Lo almacenes en una variable, en un string, ya que es un conjunto de cadena de caracteres, y lo agregues a la estructura de datos. Eso es lo que nosotros venimos haciendo. Venimos agregando la estructura de datos y venimos agregando en este caso el string. Bien. Después en la siguiente línea lo que hacíamos era limpiar la caja. Así como hay una propiedad getText que te trae el texto de la caja de texto, o sea, del JTextField, también existe para inyectar lo que es un texto a la caja. En este caso la propiedad es sectext. Si yo le inyecto caracteres vacíos, quiere decir que lo estoy limpiando a la caja, ¿no es cierto? Porque le establezco que no se escriba nada allí, o sea que borre el contenido. Bien, hasta allí eso sí, ese botón. Después más abajo, nosotros habíamos declarado, aquí, habíamos declarado un JLabel, ¿no es cierto? En este JLabel, que es lo que nosotros habíamos pensado en que aquí se muestre la cantidad de elementos que se van a ir agregando. Y nosotros sabemos que la cantidad de elementos en una estructura de datos que es un arrays, esta que es un arrays, entonces tiene una propiedad llamada .size. ¿Qué hace esta propiedad llamada .size? Te trae la cantidad de elementos. Hasta en ese momento nosotros teníamos eso. Habíamos declarado una estructura de datos dinámica, ¿ya? Y nosotros habíamos generado una lógica aquí en nuestros botones. Bien, en el segundo botón, en el de imprimir, nosotros habíamos creado una estructura de datos repetitiva en la cual me recorra
los datos que se van obteniendo de esa estructura. Y bien, como ya sabemos que esto es a través de un índice, y el índice lo habíamos declarado como i, entonces es fácil recorrerlo. ¿Y qué es lo que hacía este bendito botón? Pues este botón lo que hacía era, al darle clic aquí, simplemente lo ejecutaba en consola. Bien, hasta ese momento nosotros teníamos esto. Acuérdate que todo, absolutamente todo botón, toda caja de texto, todo componente, ya todo componente tiene un conjunto de propiedades, eventos, ya, en la cual nosotros vamos a ir investigando. Bien, habíamos visto en la clase anteriormente de Swing, la clase de interfaz gráfica, que hay elementos de entrada y elementos de salida. ¿No es cierto? Un elemento de entrada es, por ejemplo, un input. Este es un input, ¿por qué? Porque yo voy a ingresar datos. Estoy ingresando datos. Y este es un elemento de salida, en este caso un JLabel, porque al final de cuentas salen los datos, se muestran los datos. Bien, también les había especificado que hay elementos que utilizan modelos. Y es aquí donde nosotros vamos a explicar la clase de hoy. Hay elementos como el JTable, hay elementos como el JList que necesitan obviamente de modelos. ¿Y a qué me hago referencia de modelos? Modelos son aquellos que van a contener los datos, ¿ya? Y allí nosotros podemos manipular los datos a nuestro antojo según el modelo que se tenga. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, una pizarra acrílica, vengamos aquí una pizarra acrílica. Este tiene su marco, ¿no es cierto? El marco de la pizarra acrílica. El marco se le conoce, bueno, se le puede decir, ¿sabes qué? Este es mi elemento pizarra. Bien, este es mi elemento pizarra. Yo lo denomino como mi elemento pizarra. Lo que está dentro, ¿ya? Esto que está aquí, esto vendría a ser el modelo. Este es el modelo de la pizarra. Básicamente donde nosotros podemos escribir, ¿ya? Y borrar o modificar cualquier elemento que nosotros vayamos escribiendo. Bien, este es el modelo. Entonces, yo puedo crear, ¿ya? Yo puedo crear otro marco de pizarra con las mismas medidas, ¿ya? Y simplemente saco este modelo y lo paso acá, y al pasarlo, si yo le pongo datos, por ejemplo aquí yo le pongo datos, yo comienzo a escribir en la pizarra nombres, apellidos, comienzo a rayarlo, ¿ya? Si yo, imaginémonos, saco todo este contenido y lo pego aquí en la otra pizarra 2, esto va a ser pizarra 2, entonces todo el contenido lo estoy pasando acá. El modelo es así, el modelo es flexible y tú lo puedes sacar y lo puedes poner en otro objeto, ¿ya? Bien, hay elementos que tienen esto, sí. Por ejemplo, como el JTable. JTable tiene un modelo. El JList es otro modelo. Y ahorita lo vamos a ver. Primero quiero que se entienda la analogía. Primero tienes un marco, ¿ya? De una pizarra, tú lo denominas pizarra 1 y este tú lo denominas pizarra 2. Es otro marco. Lo que está dentro aquí de otro material, esto que está aquí, esto blanco, entonces aquí nosotros podemos rayonear, pintar, hacer lo que se tenga. Los datos que están acá, si yo saco esta parte blanca y la pongo al otro lado, a la otra pizarra que tiene el marco, entonces se trae consigo todos los datos que se tiene. Y así yo puedo poner ese modelo en N pizarras, en diferentes marcos de pizarra. Pero consigo se trae todos los datos.
Entonces, esa es la analogía que se sigue. Si nosotros vamos aquí a los elementos Swing, ya de la librería Swing, que son todos estos que nos proporciona, ya, donde hay contenedores, la palabra lo dice, va a contener un conjunto de controles. Están los controles, están los menús, los famosos menús. Este es un menú, por ejemplo, ¿ya? Los filters, los bins, los windows, o sea, las ventanas ya en sí, las padres, etcétera, etcétera. Bien, los JList están dentro de los controles, dentro del apartado de los Swing Controllers. En la parte derecha van a ver que aquí hay un elemento, ¿ya?, que utiliza modelos. Por ejemplo, el JTable. El JTable es el que utiliza modelos. Ahí te dice que viene del paquete Swing. Bien. También está el JList, que ese es el que vamos a utilizar. Primero vamos a agrandar la pantalla. Vamos a agrandar la pantalla. Vamos a agrandar la pantalla. Aquí la vamos a agrandar. Listo. Ya la agrandamos. Vamos a utilizar un contenedor. El contenedor, por ejemplo, puede ser un JPanel. Este JPanel que está aquí, lo posicionamos. Alargamos. Damos clic derecho. Aquí podemos nosotros, primeramente, cambiarle de todo componente, debemos ponerle un nombre significativo para nosotros. Por ejemplo, un panel, ya, un panel, su guión, por ejemplo, datos, hay que ponerle así datos. Entonces ya lo estoy declarando, a nivel de mi clase, lo estoy declarando con ese nombre. Bien, clic derecho, veo sus propiedades, properties, y dentro de sus propiedades, yo aquí voy a escoger algo que dice border. Voy a escogerle un borde. Si yo lo selecciono aquí, voy a title border, quiere decir un título en el borde, y pongo, por ejemplo, aquí en el título, voy a poner datos ingresados. Bien, aquí con esto, le doy OK, close y listo. Este es mi contenedor ya en sí. Guardo. Yo le doy visualización nada más, porque no quiero que todavía se vea, y se visualiza de esta manera. Bien, hasta allí todo entendible. Dentro de este contenedor vamos a ir metiendo un elemento llamado JList. Y como yo les decía, aquí se requiere obviamente de un modelo. Primero, es como si nosotros convocáramos al JList, ¿ya? Es como si se generara un marco y el modelo vendría a ser lo interno, ¿ya? Yo puedo tener dos JList, ¿ya?, y puedo tener un solo modelo, ¿ya? Entonces, veamos. Acá hay un JList. Arrastramos simplemente y listo. Vamos a ver acá. Listo. Si te das cuenta, aquí ya este JList ya tiene datos. Tiene datos ítem 1, ítem 2, ítem 3, etcétera, etcétera. Si le damos clic derecho y le vemos antes de poner sus propiedades, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, declarar el nombre, en el cual va a ser reconocido este componente. Clic aquí y yo, por ejemplo, le pongo LST. Es importante ponerles una nomenclatura porque a nivel de programa nosotros ya sabemos que es una lista. Acuérdate que van a haber botones, van a haber listas, van a haber caja de JTextField, van a haber JLabels. Así que todos ellos tenemos que ponerles una nomenclatura para saber a qué nos estamos refiriendo en el programa, porque en el programa se ve puro código. Aquí se están viendo las interfaces, pero cuando nosotros pasemos a Source, que está aquí, entonces vemos puro código.
Bien, por eso es importante la nomenclatura. LST, que vendría a ser de list, su guión, y le pongo, por ejemplo, datos. Ok, listo. Ahora, vamos a ver ahora sí sus propiedades. Ya, vamos a ver sus propiedades. Listo, dentro de sus propiedades vemos algo que está en negrita, llamado model. Lo que les decía, tiene un modelo. Este ya viene con un modelo definido. Entonces, ese modelo definido ya tiene datos. Ojo, ya tiene datos determinados. Pero yo no quiero en este caso que tenga esos datos determinados. Porque la idea es que cuando yo escriba un valor y yo le dé agregar, automáticamente ya se agregue aquí. ¿Ya? Se agrega en la estructura de datos y se manda acá. ¿Ya? Eso es lo que yo requiero hacer en estos momentos. ¿Ya? Bien. Digamos. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Este JList nosotros ya le hemos puesto un nombre. Por lo tanto, ya lo reconoce. Vamos aquí, nosotros vamos acá al código. Y en el código nos damos cuenta que tenemos aquí nuestra función del botón, pues, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tiene el BTN. Por eso es importante nosotros tener una nomenclatura. Acuérdate que aquí va a haber puro código. Este código que está sombreado es, a final de cuentas, código generado. Que no nos debe por el momento importar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos arrastrando botones todavía. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, dentro del botón llamamos, obviamente, a la lista, nosotros ya sabemos que todo que comienza con LST ya es una lista, entonces automáticamente, mira, el editor de código ya te ayuda. Que tú estás haciendo referencia a esa lista. Bien. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es crear un modelo. Y para eso nosotros vamos a necesitar, ¿ya?, de esta clase default list model. ¿Ya? Todo lo que, acuérdate, cuando normalmente acaba en model, quiere decir su modelo, ¿cierto? Entonces, la clase es default list model, ¿bien?, y recibe, ¿ya?, y recibe un conjunto de strings. Entonces yo le voy a poner que reciba strings. Y este va a ser mi modelo de lista. Mi modelo, su guión lista. Así yo lo voy a declarar. Creo el objeto en sí con default, ¿ya?, list model. Recibe un genérico tal cual, ¿ya?, punto y coma. Aquí que yo le estoy diciendo a la máquina. Yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Mira, vamos a crear un modelo. Un modelo en el cual a mí me va a servir para agregarlo después al JList. Es como si ahorita estuviera, por ejemplo, el marco de la pizarra separado y el contenido, o sea, la parte blanca de la pizarra acrílica estuviera aparte. Este es el contenido de la parte blanca y este vendría a ser el marco de la pizarra.
¿Qué es lo que falta? Falta que, obviamente, ese contenido que está aquí, eso blanco que está aquí, plasmarlo aquí en la pizarra, ¿no es cierto? Eso es lo que falta. Entonces, tenemos eso. Tenemos un modelo, ¿ya? En el cual este modelo me va a recibir puros strings. Bien. Y la idea al final de cuentas es esa, ¿verdad? Vamos a ver, la lógica es que cuando yo escriba de agregar, primeramente se vaya agregando aquí, se vaya viendo, ¿no es cierto? Después vamos a cambiar la lógica, que cuando nosotros vamos agregando, se agregue internamente en la estructura de datos, como ya venimos planeando, y al imprimir, en vez de que se imprima por consola, se imprime mostrando todos los datos de golpe. Y después vamos a crear otro botón en el cual nosotros vamos a limpiar este modelo. Porque acuérdate que el modelo ahorita está con datos. Si estuviera con datos hay que limpiarlo. Bien. Primero hay que limpiar esto, porque si nosotros ejecutamos, de frente, ya me sale con esos datos. Damos clic derecho, ponemos con File. Ya. Entonces allí me va a salir ya con los datos. Miren, aquí ya me está saliendo con los datos. Y yo pues obviamente no quiero eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que irme al diseño. Selecciono yo mi objeto, derecho, propiedades. Y en el modelo, obviamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Borrarlos. Sacarlos de aquí. Ok, listo. Yo ya los volé. Bien, aquí yo he creado un modelo nuevo que yo le estoy estableciendo. Ahora, está separado, aún no está puesto en mi JList. Así que para ponerlo en el JList, lo que tengo que hacer es llamar a una propiedad setModel y pasarle como parámetro ese modelo. Pero antes de pasarle a ese modelo, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si yo le voy a ir agregando a cada rato un nombre, entonces eso es lo que debo hacer, agregarle yo a mi modelo, debo agregarle ese string. Entonces yo lo voy a llamar, yo pongo modelo, como ya está declarado arriba, ¿ya? Inclusive aquí me ayuda el entorno de desarrollo NetBeans, modelo lista, punto, y aquí acá hay varios métodos. El primer método es que tú vayas agregando de acuerdo a un índice, ¿ya? Pero como es una estructura dinámica, yo no sé qué índice se va a ir agregando. Lógicamente, cuando comienza es con el índice 0, pero yo no lo sé todavía. Entonces voy a escoger un método que dice addElement. addElement, si te das cuenta, iba a recibir el tipo de dato que tú has declarado. En este caso es un string. Si yo lo selecciono y yo recibo nombre, entonces aquí yo lo estoy agregando en el modelo. Ojo, que yo lo estoy agregando en el modelo, pero aún el modelo no está dentro de mi JList. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Es como si yo aquí estuviera mi pizarra, mi marco de pizarra, y aquí estuviera mi parte blanca, y yo comienzo a escribir. Pero cuando yo llame a esto que se visualiza, entonces no se va a visualizar nada porque aún no se ha puesto el modelo, no se ha puesto acá. La idea es, una vez que yo haya acabado de escribir, entonces ahí colgamos en... Bien, si yo escribo cualquier cosa, le pongo agregar,
se está agregando en la estructura de datos internamente, pero nos está mostrando acá. Por lo mismo que le digo, es como si tú tuvieras aquí este marco de pizarra y esta parte blanca la tuvieras por acá. Y solamente estás que agregas elementos a esta parte blanca. Ahora, si yo hago esto, yo digo, ¿sabes qué? LST, ya sabemos que es una lista, es un JList, punto, con mi propiedad setModal, ¿ya? Entonces, allí yo le establezco ya el modelo. Lo que voy agregando en el modelo, ¿ya? A final de cuentas, yo ya lo declaro allí. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a cerrar esto. ¿Ya? Entonces aquí escribimos un nombre, José Pérez. Agregamos y automáticamente ya se escribió ahí. ¿Por qué? Porque el modelo ya está establecido en el JList. Si yo le sigo escribiendo datos, te das cuenta que ya se pinta aquí. ¿Por qué? Porque ya tiene establecido el modelo. Es como que si yo agarrara mi plumón y yo ya raye mi pizarra, la parte blanca, y ya se ve, obviamente, en la pizarra, porque ya el marco ya está integrado con la pizarra. Es lo mismo pasa acá. Entonces, ese es un modelo que se tiene. ¿Ya? Ingresando cualquier cosa, cualquier string, y yo voy a ir escribiendo este string. Listo. Esto es lo que está pasando. Y si te das cuenta, aquí yo con el mouse yo puedo seleccionar los elementos, ir seleccionando los elementos. Entonces va a haber elementos que inclusive nosotros vamos a mostrar una propiedad del elemento. Por ejemplo, si estos fueran ¿ya? Objetos de la clase persona, ¿ya? Y yo solamente quiero que me muestre el nombre del objeto de la clase persona, por ejemplo el nombre completo, yo lo puedo mostrar acá. Pero si yo selecciono, tiene que salirme todos los datos de este objeto persona. Por ejemplo, puede ser su edad, su nacionalidad, etcétera, etcétera. Y mostrarlo, por ejemplo, aquí en una tabla. Eso es lo que podría hacer yo. O mostrarlo, por ejemplo, en varios labels. Entonces, yo podría hacer eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Este ejercicio se va a ir un poco complicando a medida que vamos a ir aprendiendo más cosas. Lo importante ahorita es aprender la estructura de datos que se está utilizando, los modelos que se están utilizando y los componentes Swint que nosotros estamos viendo hasta en este momento. Sigamos. Cierro esto y listo. Ahora, nosotros aquí ya estamos comprobando que obviamente se están agregando los elementos. Bien, la otra idea era de que yo voy agregando los elementos en mi estructura de datos, o sea, en mi ArrayList, que yo lo he declarado aquí inicialmente, mi ArrayList, yo lo voy agregando. Y una vez agregado, lo que hago es, en vez de imprimirlos por consola, los imprimo de golpe todos acá. ¿Ya? Bien. Para eso nosotros vamos a tener aquí en nuestro evento de nuestro botón imprimir, vamos haciendo eso. Obviamente
aquí en nuestro BTN agregar, ¿ya? En nuestro BTN agregar se van a ir agregando los elementos al modelo. ¿Ya? Bien. Bien. Voy a quitarle esto, esta línea, ¿ya? Porque no va. Y bueno, aquí en este modelo también, esta línea de código, estas dos líneas de código no van. ¿Ya? Esta la vamos a poner al final. Entonces aquí con nombres completos, que es mi estructura de datos, sí está aceptando de que yo voy a ir agregando dato por dato en mi estructura. ¿Ya? Bien. Si yo sé que con una estructura repetitiva recorro yo una estructura de datos, pues entonces, si yo sé, puedo hacer con mi modelo, modelo lista, yo voy agregando elemento por elemento de la estructura de datos que se está ingresando. Entonces, aquí el índice obviamente va a ser el i. Y el elemento, que es un string, yo lo voy a sacar ¿de dónde? De mi estructura de datos. A través del método get, ¿ya? Yo tengo el dato específico. ¿No ves que primero mi estructura de datos, con mi botón, lo que estoy haciendo es agregarlo primeramente a mi estructura de datos internamente? Y cuando yo le doy a imprimir, hago un recorrido de toda mi estructura de datos y voy metiendo dato por dato, lo estoy metiendo en el modelo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Una vez que mi modelo ya tenga todos los datos, ¿ya? Entonces yo ya puedo aquí establecer ese modelo a mi control, o sea, a mi JList. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lst de datos de mi lista punto sec model. Aquí está. Y ya establecemos nuestro modelo listo. Entonces aquí ya le hemos cambiado la lógica a nuestro ejercicio. ¿Verdad? Ejecutamos esto con file. Bien. Ingresamos un nombre, José, agregar. Si te das cuenta, se está ingresando internamente en estructura de datos. ¿Ya? Por ejemplo, Carmen, agregar. Nosotros estamos viendo aquí que la cantidad de elementos se está incrementando. Mari, agregar. Julio, agregar. Rafael, agregar. Y si nosotros le damos a imprimir, ya automáticamente esa bolsa que nosotros teníamos agregado como modelo, si se habían almacenado los datos, entonces ya lo estamos pasando a nuestra
a nuestro componente. ¿Verdad? Bien, ahora falta implementar una lógica que, bueno, si yo quisiera meter más datos, entonces tendría que borrar esto. Si yo quisiera resetear todos los datos, tendría que borrar primeramente todos los datos que se tienen de mi estructura de datos y también tengo que borrar esto. Acuérdate que es como si fuera el pizarrón. Si quieres ir escribiendo nuevos valores, lo que tienes que hacer es borrarlos. ¿Ya? Bien. Agregamos un botón que diga limpiar. Igualito, lo mismo. Una vez establecido aquí en mi JFrame, ya, clic derecho, editamos el texto, ponemos limpiar y le vamos a asignar el valor de la variable. Change variable name, vamos a cambiar el btn o guión limpiar. Bien. Al darle clic a este botón, tiene que limpiarte la estructura de datos. Ya tiene que este label que está aquí, tiene que ponértelo en 0 y también tiene que borrar estos datos que están acá. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Primero, el label, ya sabemos que comienza con LBL, por eso es importante ponerle nomenclaturas. Ya. Punto setText. Entonces le vamos a establecer qué valor, el valor 0. Como es un texto que se muestra, 0. 0 hay que establecerle. Bien, aquí ya lo estamos reseteando con 0. Ahora, mi estructura de datos. Mi estructura de datos ya sabemos que es nombres completos, ¿ya? Punto. Y aquí hay un método llamado clear. Clear es para limpiar. ¿Ya? Ahora, el modelo de la lista, tenemos nosotros también que limpiarlo. Clear. Que es como si nosotros borráramos. Tenemos nosotros una mota y comenzamos a borrar lo que hemos escrito. Entonces, si nosotros ejecutamos, vamos al run file. Bien, René José, por ejemplo, agregamos, ya, Claudia, agregamos, Celso, agregamos, Ronnie, agregamos, imprimimos, te muestra los datos y le ponemos limpiar. Esto es lo que ha pasado. Se ha limpiado la estructura de datos y a la vez se ha limpiado lo que es el modelo. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar con ese ejemplo de estructura de datos y después esto lo vamos a ir implementando con las nuevas cosas que vamos a ir aprendiendo. Listo, que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima clase, que es el día lunes. No, perdón, el día miércoles. Está bien, Inge, está bien. Feliz noche y muchas gracias por la clase siempre. Listo, Doc, feliz noche.